ninguna honra y ningún honor. Solo aquel que murió en la cruz del Calvario, y aquel que envió a su Hijo, y aquel que también envió al Consolador a este mundo, al Dios único. Él merece toda honra y toda gloria. Tú eres santo, Señor. Tú eres 3 veces santo, y toda la tierra está llena de tu gloria. No hay nada que no se mueva si no es por tu voluntad. En esta tarde te damos toda la gloria a ti, Señor amado. Padre, oramos por esta palabra que tú vas a dar en esta tarde. Sabemos que tú hablarás a nuestras vidas, Señor amado. Padre celestial, tú nos vas a enseñar en esta tarde. Y yo te doy gracias, Padre celestial, porque tú eres bueno, grande y misericordioso. Usa mi vida como tú quieras, Señor amado, mi Dios. Que no sea yo, sino tu palabra la que hable a través de tu Espíritu Santo. Padre, gracias por lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Le doy gracias a mis hermanos que están aquí arriba. Sea cada uno de ustedes bienvenidos en esta tarde, amados hermanos. Es un placer verlos aquí en este lugar, y que podamos juntos alabar al Señor, exaltar su nombre y darle glorias al que merece glorias. Amén. No el hombre, amado hermano, no los líderes, sino que el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su sangre por cada uno de nosotros. Él merece toda gloria y toda alabanza. Amén. Amén, hermanos. Vamos ahí sentados, ya oramos por la palabra. Vamos a entrar directamente a la palabra de Dios, amado hermano. Y quiero que vayas buscando en el libro de San Mateo, capítulo 3, verso 11 y 12. En esta preciosa tarde, amados hermanos, vamos a estar hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Amado hermano, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y la pregunta más importante, ¿será que tú has sido bautizado con el Espíritu Santo? Amado hermano, hay muchas personas que hablan y dicen que si tú no eres bautizado por el Espíritu Santo, no eres salvo. Entonces es importante entender qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros necesita comprender lo que verdaderamente este bautismo del Espíritu Santo significa para nuestras vidas. Para muchos el bautismo del Espíritu Santo es algo místico, porque hablan en lenguas, porque lloran sin parar. Amado hermano, y no estoy diciendo que el bautismo del Espíritu Santo no lleva a esto, pero yo quiero que entendamos cuál es la naturaleza misma de este bautismo del Espíritu Santo. ¿Y será que el bautismo del Espíritu Santo aún se lleva a cabo dentro de las iglesias de Cristo? Amado hermano, son preguntas que muchos de nosotros tienen que entender y comprender. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Pero muchos de nosotros tienen que escuchar a través de la palabra de Dios lo que es el bautismo del Espíritu Santo, y tú te darás cuenta si has sido bautizado con el Espíritu Santo o no. Desde ahora te digo que la necesidad del bautismo del Espíritu Santo es necesaria. Todo aquel que no es bautizado del Espíritu Santo no es salvo. Y lo vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios. Amado hermano, pero no te preocupes, ya miro muchos preocupados aquí. No te preocupes, vamos a ver esto a la luz de la palabra únicamente. Y quiero que vayamos primeramente, que vayamos al libro de San Mateo, porque es aquí en los evangelios donde escuchamos por primera vez acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y es a través de Juan el Bautista que menciona acerca de este bautismo. Y cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 3, verso 11, amado hermano que nos observas a través de la pantalla, yo te invito a que tú también vayas por tu Biblia, la saques, porque vamos a estar viendo muchos pasajes
para que podamos entender lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 3, 11 a 12. Y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Amén. Tomen asiento aquellos que se pusieron de pie, amado hermano, ya habíamos orado. El bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento. Está claro aquí que dice es para arrepentimiento. El pueblo se confesaba, el pueblo venía a Juan el Bautista. Amado, qué poder tan grande tenía Juan el Bautista, que escuchaba el arrepentimiento de aquellos hombres. Y es por eso que él mismo dice: porque vendrá uno que es más poderoso que mí. Porque había poder en Juan el Bautista de escuchar aquellos pecados que se le traían de parte del pueblo. Y él tenía la autoridad de bautizarlos en el arrepentimiento, diciéndoles que vendría alguien más que es más poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y limpiará. Y dice que nos lleva al arrepentimiento, o como está escrito: ¿quién nos convence en el pecado, amado hermanos, ahora? ¿Quién es el que nos lleva al arrepentimiento? Tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, y es el Espíritu Santo el que nos encamina y nos muestra la verdad del Evangelio. Es a través del Espíritu Santo, no es a través de otras cosas más que a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios que está escrita. Jesús es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí la palabra fuego habla acerca de un castigo. Yo no quiero ser bautizado con fuego. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo y fuego. O eres bautizado con el Espíritu Santo o eres bautizado con fuego. Escucha lo que te estoy diciendo. Amado hermano, muchos de ustedes pensarán que esto yo lo he sacado de algún lugar. No, yo he estudiado más de 20 horas, casi 30 horas para poder traer esto en esta tarde. Bautismo del Espíritu Santo y fuego son dos cosas diferentes. En el contexto que nosotros lo podemos ver en el versículo siguiente. Su aventador está en su mano. ¿Usted sabe qué es un aventador? Es un gran tenedor, hermano. No sé si has visto a los granjeros con un gran tenedor. Ese es el aventador. Y ellos lo usan para poder separar el trigo de la paja. Ellos separan el trigo de la paja y dice: su aventador está en su mano y limpiará su era. Es el Señor. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Cuando vemos los versículos más adelante acerca del Espíritu Santo, jamás se vuelve a mencionar fuego. Porque, amado hermano, en este pasaje está hablando y está diciendo que hay el bautismo del Espíritu Santo para nosotros y hay un castigo eterno para aquellos que no lo tienen. Hay un castigo eterno para aquellos que aborrecen la cruz, que no aceptan el camino del Señor. Hay un castigo de fuego eterno. Pero aquellos que obedecen la palabra, aquellos que verdaderamente entregan su vida al Señor Jesús, tienen la salvación y van a reposar con el Señor en su granero. Amén. Gloria a Dios. Antes de seguir, veamos qué significa la palabra bautismo. Tenemos que entender qué significa la palabra bautismo. La palabra bautismo consiste en el proceso de inmersión, de sumerger a alguien. De sumerger a alguien, cuando se hace un bautismo de agua, es en las aguas que se sumerge. Y dice, es muerto y renacido. A través del bautismo de agua nosotros participamos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y estos dos van como entrelazados y lo vamos a ver más adelante. Mas no voy a pasar el tiempo y no voy a
a tomar mucho tiempo en el bautismo de agua. Lo podemos ver más adelante. Ahora bien, la pregunta es esta: ¿cuándo recibieron los apóstoles el bautismo del Espíritu Santo? ¿Fue antes de Pentecostés? ¿Fue en Pentecostés o fue antes? Vamos a verlo. Veamos algunos pasajes. Y primero vayamos al libro de San Juan, capítulo 16, versos 4 y 8. Libro de San Juan, capítulo 16, versos 4 y 8. Amén. Dice así: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os dije que estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Veamos lo que dice aquí, amado hermano. Cuando Él dice: mas os he dicho estas cosas, aquí Jesús les está hablando a sus discípulos de que iba a venir persecución, de que ellos iban a sufrir persecución. Y les dice: mas porque os he dicho que van a sufrir persecución, nadie de ustedes me pregunta a dónde yo voy. Jesús iba a regresar al Padre. Jesús regresó al Padre después de que Él estuvo con sus discípulos y se les apareció a más de 500 personas y comió con ellos y compartió con ellos por más de 40 días. Después Él ascendió al Padre y ahora está a la diestra de Dios Padre. Amén. Mas Él resucitó y Él se manifestó. Hay una importancia al reconocer por qué se manifestó a más de 500. Y es porque ellos iban a testificar de que Jesús verdaderamente había resucitado de entre los muertos. Pero aquí Él les dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Amado hermano, si Jesús no asciende al cielo, si Jesús no llega ante el Padre, el Espíritu Santo no podría descender y derramarse de la forma en la cual Él se derrama en este lugar ahora. El Espíritu Santo se derrama en nuestras vidas ahora porque Cristo está en los cielos y porque Él le ha pedido al Padre que envíe el Consolador. Entonces la pregunta es: ¿será que los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes de Pentecostés? ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas personas que dicen: tú vas a recibir el Espíritu Santo cuando tú aceptes al Señor Jesús, pero vas a ser bautizado en el Espíritu Santo más adelante. Y esto es completamente equivocado. Esto no es así. Esto no funciona de esta manera. El Espíritu Santo no es alguien que va y viene cada vez. Cuando tú te portas bien, viene, y cuando tú te portas mal, se va. No, cuando tú eres sellado, de acuerdo al libro de Efesios capítulo 1 versos 13 y 14, tú eres sellado con el Espíritu Santo. Amén. Escucha, vamos ahora al mismo libro de San Juan, capítulo 20, verso 19 al 23. Y es aquí donde entra mucha confusión en muchas personas en cuanto al Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Leámoslo. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos vino Jesús. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, escucha esto, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se lo retuvieres, les son retenidos. Y este verso es usado muchas veces por la Iglesia Católica diciendo: sí, el hombre tiene el poder y la autoridad para retener y no retener pecados. Mas sin embargo, eso no es lo que está hablando aquí. Amado hermano, y tampoco recibieron el Espíritu Santo en ese instante. Yo me imagino cómo se habrá sentido Tomás, porque lee unos 2 versos atrás, más adelante, dice: Tomás no estaba entre ellos. ¿Quiere decir que Tomás no recibió el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con Tomás? Amado hermano, ¿sabes qué es lo que significa esto? Que en ese mismo instante Jesús les estaba dando la autoridad a los discípulos para poder predicar el Evangelio. Y esto se ve en el verso que dice: como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y esto habla acerca de la autoridad que estaba en Jesús, que ahora estaba siendo delegada a los apóstoles. El libro de Mateo capítulo 10 y Lucas 9, no lo busques, dice que Jesús le da su autoridad a los 12 apóstoles para que ellos vayan a los pueblos y digan esto: el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos sanaban enfermos, y ellos echaban fuera demonios, mas ellos no tenían el Espíritu Santo en ellos. Ellos tenían la autoridad de Jesús, mas no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que hacía las obras por medio de la autoridad que había sido delegada por Jesús. Amado hermano, esto es muy importante entenderlo. Y Lucas 10 dice que más adelante Jesús envía a 70 de sus discípulos de 2 en 2 a predicar el mismo evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Y ese capítulo mismo habla y dice: yo los envío porque en realidad, escucha, en realidad la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque Jesús no podía ir a todos los lugares y anunciar el reino de Jesús, de su Padre, en ese mismo instante, que Él tiene que enviar discípulos de 2 en 2 para que predicasen el evangelio y que sanasen enfermos, pero también que echasen fuera demonios. Es la autoridad de Jesús que había sido dada a estos discípulos, mas el Espíritu Santo hacía la obra a través de la autoridad que Jesús les había dado. Porque es el Espíritu Santo el que hace las obras. Entonces, amado hermano, déjame decirte el contexto de Juan 20:22. Yo los envío a predicar el evangelio. Esta es la autoridad que estaba siendo delegada de Jesús a sus discípulos. Ellos no recibieron el Espíritu Santo en ese momento, sino que recibieron la autoridad de poder ir y repartir el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el mandato de nuestro Señor para cada uno de nosotros? Ir y predicar el evangelio. Amado hermano, entonces nosotros podemos ver a través de esto de que ellos recibieron la autoridad, y esto se va a hacer más evidente a través de todos los versos que vamos a ver enseguida. Ahora vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, 4 y 5, que es donde se relata más acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, verso 4 y 5. Y este es Jesús diciéndole a sus discípulos: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí,
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí ya no aparece la palabra fuego, porque aquí se está refiriendo del bautismo del Espíritu Santo y no del bautismo de fuego, que es para condenación. Escucha. Entonces Él les dice, dentro de no muchos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Véase aquí, amado hermano, que esto es una promesa acerca del Padre que enviaría al Espíritu Santo a ellos. Ahora veamos lo que verdaderamente se llevó a cabo en el Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y ellos son bautizados por el Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos, ahí mismo, capítulo 2, 1 al 13. Amén. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Vea la palabra, como de un viento recio. No fue un viento recio, fue un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No eran lenguas de fuego, lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, ellos escucharon el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, alamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, y en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hasta ahí. Escucha lo que sucede. Se oye un gran estruendo como de un viento recio, y de repente empiezan los discípulos a hablar en diferentes lenguas. Diferentes lenguas fueron repartidas a cada uno, mas estas lenguas eran lenguajes, eran idiomas entendibles por los demás. Amado hermano, los hombres podían entender en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Podían ser entendidas porque eran idiomas. ¿Quién dio estas lenguas? Según el Espíritu les daba, dice la palabra de Dios, que hablasen. Así el Espíritu es el que daba estos idiomas a los discípulos para hablar. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí no hubo nadie que no fuese lleno del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hablaban? Las maravillas de Dios. Cada uno de ellos hablaba las maravillas de Dios en diferentes idiomas, que eran entendidos por los hombres que estaban en ese lugar. El bautismo en Hechos es ser lleno del Espíritu Santo, donde el Espíritu repartía el Evangelio en toda clase de idiomas. Este es el bautismo del libro de los Hechos. Después de esto, mis hermanos, las personas estaban atónitas, no sabían qué hacer. Escucharon el estruendo y escuchaban el mensaje, el Evangelio por parte de ellos en todos los idiomas.
Ustedes lo leyeron todos los idiomas, ¿verdad? Que se hablaban. Y ellos escucharon el evangelio en todos estos idiomas y estaban completamente atónitos. Y es ahí donde Pedro se levanta y da su primer discurso. Y él empieza a hablar y le dice: la palabra de los profetas, el cumplimiento del Espíritu Santo. Luego él les habla de las maravillas que Cristo hizo sobre la tierra, pero también les habla de que ahora él está sentado a la diestra de Dios Padre. Después de estas cosas que él habló, amado hermano, el pueblo se levantó y dijo lo siguiente: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. Ahí mismo en Hechos 2, 36, 38 dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha dado, lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, escucha, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pareciese como que tuviésemos ahora una fórmula en la cual nosotros podemos ver el bautismo del Espíritu Santo. Dice aquí: arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús. Hermano, ¿por qué no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amado hermano, eso lo tocaremos en otro momento, porque si no, sería otra serie de versículos que te tardaría mucho. Arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Y dice que y recibiréis después de esto el don del Espíritu Santo. La necesidad del arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Como te dije, parece que esta es una fórmula para recibir el don del bautismo del Espíritu Santo, porque en el nombre de Jesús y como lo dijimos, porque no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante. No lo vamos a ver, perdón, en esta tarde. Pero quiero decirte una cosa, que el bautismo por agua no es indispensable para tu salvación. Es un paso de obediencia y está escrito, pero no es para salvación. Amén. Veamos esto. Vamos al libro de los Hechos ahora. Vamos a entrar en esto más adentro ahora. Porque aquí se dio ya el bautismo a los judíos en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Ahora veamos unos pasajes. Hechos 8, 14 al 17 dice. Voy a esperar que tú llegues, hermano. Y no pienses que me estoy saltando ningún verso de la Biblia para poder hablar de esto. Capítulo 8, verso 14 al 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, escucha, ya habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí? Yo pensé que ya teníamos la fórmula perfecta. Arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús para arrepentimiento de pecados y recibir el Espíritu Santo. Los de Samaria habían escuchado la palabra de Dios. Y es más, se habían bautizado en el nombre de Jesús, pero no tenían el Espíritu Santo. Y si tú no tienes el Espíritu Santo dentro de ti,
No hay poder de resurrección. No eres hijo de Dios. El Espíritu Santo es necesario, indispensable, que esté en nosotros para que nosotros podamos resucitar y estar juntamente con Cristo en las moradas eternas. ¿Qué pasó aquí? Ellos habían recibido, escucha, la palabra de Dios y se habían bautizado en el nombre de Jesús. ¿Ya vio que el bautismo no salva a nadie? El bautismo no salva a nadie, es un paso de obediencia. Obediencia. Pero vino Pedro y Juan y ahora hacen algo diferente. Ahora le imponen las manos. Entonces es por la imposición de manos que viene el Espíritu Santo y así es como son bautizados. Vamos a ver. Amado hermano, el libro de los Hechos, escucha esto. Muchas personas se confunden porque es que aquí dice algo y más adelante dice algo diferente y más adelante dice algo diferente, porque el libro de los Hechos es un libro transitorio de la iglesia y la formación de la iglesia. Del judaísmo a donde la iglesia es formada a base de gentiles y judíos que ahora ya no deberían, porque Pablo siempre les atacaba esto, seguir el judaísmo, sino que ahora estamos bajo la gracia. Amén. Bajo gracia. Ahora escucha esto. Si se hubieran quedado solo con el bautismo de Jesús, no hubieran recibido el Espíritu Santo jamás. De tal manera que no hubieran alcanzado la salvación. Esto nos muestra claramente que el bautismo por agua no es por salvación o para salvación, mas el bautismo del Espíritu Santo sí lo es. Entonces, ¿qué es necesario para ser bautizado por el Espíritu Santo? Veamos lo siguiente. Vamos al capítulo 10 del libro de los Hechos. Amado hermano, lo siento. Si a ti no te gusta leer la Biblia, la vamos a leer en esta tarde, ¿ok? Que yo no quiero que se vaya ninguno con duda. Y si hay duda, me pregunta después. El libro de los Hechos, capítulo 10. Lo tenemos. En este capítulo, lo voy a resumir y después vamos a leer unos versos. En este capítulo nos habla acerca de Cornelio y nos habla acerca de Pedro. Cornelio dice que era un hombre piadoso al cual se le apareció un ángel mientras él oraba. Y le dijo el ángel a Cornelio: envía hombres para que traigan a Simón Pedro hacia ti. A la misma vez, Simón Pedro recibe una visión donde él mira un lienzo de animales que descienden, que son inmundos. Amén. Y Dios le dice a Pedro: mata y come. Y Pedro le dice: no puedo comer porque mi boca jamás ha probado lo inmundo. Y Dios le dice a Pedro: no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Ahora, no podemos meternos en el tema de la comida y esto aquí, sino que esto le estaba hablando a Pedro acerca de los gentiles. Porque los gentiles para los judíos son inmundos. Nosotros para los judíos somos inmundos. ¿Ok? Pero Dios le tiene que decir a Pedro: no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Y entonces el Espíritu Santo le dice a Pedro que vaya con los hombres que habían venido. Y dice que Pedro agarró a unos discípulos que habían en Jope y se los llevó. A estos yo los llamo los testigos. Pedro llevó testigos. Digo, no voy a ir yo solo, porque no sea que después vengan los judíos y empiecen a atacarme y a decirme que porque yo he entrado en casa de alguien que es considerado inmundo para nosotros. Y él llevó 6. El capítulo 10 no menciona, pero el 11 dice que eran 6. Él llevó 6
de sus discípulos. Ahora veamos y leamos Hechos capítulo 10, 43 al 46. Amén. Y empieza Pedro hablando acerca de Jesús. Y en el verso 43 dice: de hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿lo estás leyendo conmigo?, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, estos son los testigos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque es que ellos sabían que se había derramado el don del Espíritu Santo sobre ellos, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La palabra lenguas aquí son glosa, que significa idioma. Idioma. Estos 6 que llevaba Pedro escucharon diferentes idiomas que estos hablasen. Y ellos podían entenderlo porque ellos decían: y están glorificando a Dios. Están glorificando a Dios. Y están hablando en lenguas. Y el Espíritu se derramó. Aquí hubo imposición de manos. ¿Hubo imposición de manos? Aquí hubo bautismo en el nombre de Jesús. No, hermano, es que tal vez no fueron bautizados por el Espíritu Santo. Lo vamos a ver en unos minutos más adelante. Aquí no hubo bautismo en el nombre de Jesús. Aquí no hubo, amado hermano, imposición de manos. Aquí solo hubo un discurso. ¿Y qué fue lo que el discurso decía? El verso 43: de dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren. Se está aclarando esto. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El bautismo del Espíritu Santo es por creer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amado hermano, no lo vas a recibir después. No va a venir el bautismo después. Lo que va a venir sobre tu vida va a ser la llenura del Espíritu Santo. Y muchos confunden la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo viene cuando tú crees. Cuando tú crees en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano, ponte en el lugar de esos 6 y de Pedro. Pedro aún terminando de hablar, y desciende el Espíritu Santo y los empiezan a oír que hablan todos en lenguas y que empiezan a glorificar el nombre de Dios. Y los 6 se quedaron atónitos y dijeron: ¿qué es esto? Se está derramando el Espíritu Santo sobre estos gentiles. ¿Sabes cómo entró Pedro a la casa de Cornelio? Diciendo estas palabras. ¿Saben? Pedro les dice estas palabras a ellos: ustedes no saben qué tan abominable. Escucha lo que Pedro, así empieza su discurso, Pedro. Y si quieres tú lo lees después. Dice: no saben qué tan abominable es que yo entre en la casa de un extranjero. En otras palabras le decía: ustedes no saben qué abominable es para mí
entrar en algo tan sucio como tú. Y cuando se derrama el Espíritu Santo, se quedan atónitos. No saben qué hacer, no saben a dónde ir. Pedro no sabe ni qué hacer después de esto. Dice que inmediatamente los bautizó para que nadie dijese nada, que el Espíritu Santo se había derramado sobre los gentiles, solamente por creer el Evangelio de Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo viene cuando tú crees. Cuando tú crees en tu corazón de que Él pagó por tus pecados, como está escrito, y que Él murió y fue sepultado, pero al tercer día fue resucitado y está a la diestra del Dios Padre, así como la palabra lo habla. Cuando tú crees esto, el bautismo del Espíritu Santo viene a tu vida inmediatamente. Por eso es que hay tantas conversiones que no son conversiones. Y le dicen, no te preocupes, si no sentiste nada, más adelante vas a sentir algo. Más adelante, no. Ahí no fue bautizado por el Espíritu Santo, no aceptó a Jesús. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y tiene que haber, amado hermano, aquel perdón de pecados en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque creyó a la verdad, que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Sigamos. Capítulo 11 de Hechos, verso 1 y 3. Oyeron los apóstoles. Mira cómo recibieron a Pedro. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, porque los samarios no eran gentiles, son como medio hermanos. Amén. Ok. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Yo no sé si esta fue la primera vez que Pedro probó chancho, o comió cerdo, o comió res. No lo sé, porque no lo dice. Pero ellos le dicen: ¿cómo se te ocurre entrar a la casa de estos extranjeros incircuncisos, sucios, abominables, y aún comer con ellos? Cuando Pedro escuchó estas palabras, él les empieza a explicar desde el principio lo que sucedió. Y él les explica: él vio un ángel, Cornelio, y envió hombres a mí. A la misma vez yo veía un lienzo y él les empieza a relatar la historia. Les empieza a decir todo esto. Vamos al verso 11 y 12. Dice que aquí el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Quién envió a Pedro? El Espíritu. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. ¿Ya vio? Estos también fueron conmigo. Yo no fui solo, yo llevé testigos. Aquí están estos hermanitos que también les van a decir si pasó o no pasó. Y entramos en casa de un varón. Ahora veamos el verso 15 y 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Cuándo es el principio? Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por quién, por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ahí en el mismo verso, en el mismo capítulo, verso 18 dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo:
De manera que también los gentiles más a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Escucha, esto de manera no es algo bonito. No es algo como diciendo, wow, gloria a Dios que los gentiles ahora son parte de la iglesia, le alabamos y adoramos al santo. No, ellos se fueron. De manera que aún estos ahora son parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hemos sido bautizados muchos por el Espíritu Santo de Dios ya. Porque hemos creído al Evangelio que resucita a los muertos y que nos da vida. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos escuchando esto? Todavía no termina. Vamos a Hechos 15. Bueno, lo podemos dejar aquí si quieren, pero hay más. Vamos a Hechos 15. Aquí en Hechos 15 había una discusión entre los que querían seguir rituales de Moisés y aquellos que no los querían seguir, porque ya habían gentiles entre ellos. Dice, y después de mucha discusión, en el verso 7 y 9, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió. ¿Quién los escogió? ¿Quién te escogió? ¿Escogiste tú a Dios? Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio. ¿Y qué? Y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles a quién. Oh, gloria a Dios. Dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando. ¿Por qué? Aquí hay otra palabra. ¿Con qué recibimos nosotros? Por fe. ¿En quién? En el nombre de Jesús. No por obras, sino por gracia. A Jesús únicamente por gracia y por medio de la fe. Amén. Aquí hay otra palabra, dice, y la fe por la fe sus corazones, purificando por la fe sus corazones. Vamos al capítulo 19, ya vamos a terminar, amado hermano, no te preocupes. No vamos a llegar a Apocalipsis, ¿ok? Te lo digo, no vamos a llegar a Apocalipsis, ¿ok? Tenemos Hechos 19, 1 y 7, verso 1 y 7. Verso 1 al 7, perdón. Dice en el 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Apolos era un judío, judío que estaba en Corinto. Dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, escucha, recibisteis el Espíritu Santo, ¿cuándo? ¿Qué necesitamos para ser bautizados? ¿En quién? Cuando recibiste tú al Señor Jesús en tu corazón, es un día especial, porque tú ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Si ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿qué es esto? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Escucha, aquí damos cuenta nuevamente, el bautismo por agua no es para salvación, es un paso de obediencia, ¿ok? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Estos todavía estaban con Juan el Bautista, ni siquiera en el nombre de Jesús. Y dice,
En el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y vino el Espíritu Santo después del bautismo? No. Y habiéndoles impuesto aquí vemos la imposición de manos nuevamente. Las manos, vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y hablaban en qué? En lenguas y profetizaban. Eran todos como 12 hombres. Amado hermano, escucha. Lo que yo quiero enfatizar en este verso es que ellos recibieron el Espíritu Santo. No recibieron el Espíritu Santo solamente porque fueron bautizados, sino que hay que creer. Hay que creer. Este camino no es solamente así. En este camino hay que creer. ¿Cuántos de ustedes creen en el poderoso nombre de Jesús? Lo creemos. Lo creemos. Porque si lo creemos, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y déjame decirte que estamos destinados ya para estar juntamente sentados con Cristo en los cielos, allá con Él, juntamente, ya estamos sentados. Hermano, ¿cómo es que estamos sentados allá si yo estoy aquí? Porque la promesa ya ha sido hecha y ha sido dada desde el tiempo que tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino y tienen que haber obras que son vistas, frutos de arrepentimiento en nosotros. Amén. Ahora, no voy a entrar tanto en esto, pero aquí la palabra lenguas significa nuevamente glosa, idiomas. Pablo hablaba tantos idiomas por parte del Espíritu Santo que él podía distinguirlas y podía interpretarlas. En el capítulo 14 él dice: yo, hablando infinidad de lenguas por medio del Espíritu, no lo hago. Ahora, veamos nosotros esto, y aquí vamos a ir terminando. Cuando se recibe el Espíritu Santo, cuando creemos. En el momento que tú crees en todo tu corazón, tu voluntad y tus pensamientos de que Jesús es real y de que Él resucitó, es ahí cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te bautiza. Es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú crees que Jesús murió por tus pecados de acuerdo a lo que está escrito, y que fue sepultado, mas al tercer día resucitó, como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, cuando tú crees que Él es el único camino a la salvación, entonces eres bautizado con el Espíritu Santo. Fueron bautizados y hablaron en lenguas y profetizaron. No voy a entrar en esto. ¿Tiene que ser esto evidente ahora? ¿Tenemos que hablar en lenguas nosotros y profetizar cuando recibimos al Señor? Porque cuando creemos, dice que somos bautizados. ¿Tenemos que hablar en lenguas o tenemos que profetizar? Voy a tomar unos minutos nada más para aclarar esto. En 1 Corintios, y ya estamos terminando, 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Del libro de Efesios no pasamos. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay dones espirituales que solamente el Espíritu Santo da. Ahora, vamos a los versos 8 y 10 para ver estos dones espirituales. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, es un don. A otro palabra de ciencia, es otro don. Según el mismo Espíritu. A otro fe, es otro don. Por el mismo Espíritu a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus,
a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. No es necesario que cuando tú recibas al Señor Jesús, tú tengas que hablar en otras lenguas, porque ahora es un don del Espíritu. Son dones espirituales que el Espíritu Santo da. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Escucha, 1 Corintios capítulo 12, ahí mismo, verso 29 y 31, dice: ¿somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? El capítulo 13, que te lo dejo de tarea. El amor. Entonces, amado hermano, las preguntas que Pablo hace: ¿son todos apóstoles? ¿Somos todos apóstoles aquí? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Todos hablamos en lenguas? No, ya no es necesario. Amado hermano, ya no es necesario, porque ahora estos son dones que el Espíritu Santo da a la iglesia para poder hacerla crecer, para que se edifique en la palabra de Dios. Y termino con esto, Efesios 1, 13 y 14. Gloria a Dios. Yo sé que hay mucha escritura, hermano, pero tenemos que entender esto. Lo tenemos. El libro de Efesios dice: en él también, aquí hablando de Jesús, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Yo quiero enfatizar lo siguiente: habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de Jesucristo. Habiendo escuchado el evangelio que está en la palabra de Dios, que es vuestra salvación, y habiendo creído. Esto es para creer, amado hermano. El camino del Señor no es para ver y creer, esto es para creer. Y habiendo creído a la palabra del evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo. Así que no busquemos el bautismo del Espíritu Santo más adelante. Si tú has creído, ya lo has tenido. Ya lo has tenido. Si en ti verdaderamente hubo un arrepentimiento genuino, ya lo has tenido. Y si no, yo te invito a que tú veas tu propia vida. Ahora, para terminar, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo, la palabra bautismo significa sumerger o sumergir a alguien en un líquido. Sumergir a alguien en otro, en un líquido o algo. Y el bautismo por agua es a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Romanos, pero no vamos a ir. O lo podemos ver en Colosenses, tampoco vamos a ir. Ahora, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hemos leído? ¿Es para qué? ¿Para perdón de qué? Amado hermano, ¿qué es lo que limpia tu pecado? ¿Qué es lo que limpia tu pecado? La sangre poderosa de Cristo Jesús. Cuando tú eres bautizado por el Espíritu Santo, eres sumergido en la sangre preciosa del Cordero, el cual limpia tu pecado y el cual limpia tu iniquidad y el cual te hace levantarte con vida, porque el sello del Espíritu Santo ahora está en tu vida. Amado hermano, esto es realidad. Y yo invito a cada uno de ustedes que se autoexamine
para ver si ha aceptado a Cristo Jesús o no. Pongámonos de pie y oremos. Voy a invitar al hermano del piano que pase. Dios es grande, amado hermano. ¿Tú has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador? Si lo has hecho, amado hermano, tú no tienes que preocuparte de lo que vendrá. Dios tiene el control de nuestras vidas. Autoexaminémonos cada uno, porque el evangelio es por creer y el bautismo del Espíritu Santo es por creer. Yo sé que muchos pasamos dificultad, estamos tal vez enfrentando debilidades en nuestras vidas. Déjame decirte que son 3 cosas las que asedian al cristiano, lo cual predicaré en otra ocasión, y es el mundo, Satanás y la carne. Y estos 3 se oponen en contra del evangelio. Pero yo quiero, amado hermano, de que tú autoexamines tu vida en este instante. Porque este camino es por creer. Y yo creo que Jesús murió por mis pecados. Yo estoy convencido de que Él resucitó de la misma muerte. Y que Él está sentado a la diestra de Dios Padre en este momento, amado hermanos. Y es por eso que debemos nosotros creerlo con todo nuestro corazón. Él es santo. Él es digno. Él es el que nos levanta de la muerte y nos da vida, amado hermanos. El Espíritu del Dios Altísimo, amado hermano, el Espíritu del Dios Todopoderoso mora en muchos de nosotros aquí. Y ese Espíritu, amado hermano, en este momento sabe que es lo que habla y lo que dice. Dice: Abba, Padre. Amado hermano, porque es el Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que lleva las promesas, lo que lleva la promesa de vida eterna, de cielo nuevo, de tierra nueva, amado hermano, es el Espíritu Santo el que lo hace vida en nosotros. No hay otro. No hay otro, amado hermano. No te preocupes si tú no hablas en lengua, si nunca has hablado en lengua, amado hermano. Eso no es necesario. Lo que es necesario es ser sincero delante de Dios. Tú no sabes qué tan difícil ha sido para mí estar aquí en esta tarde, amado hermano. Pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo es real y mora en mí, amado hermano, está en mí. Hermano, cuando yo me pasaba estudiando esto y me quedaba en blanco y decía: no sé, Señor, venía el Espíritu Santo y revelaba todo, amado hermano.
porque verdadero, es real. El Espíritu de Dios es real. Y es una persona la cual está en muchos de nosotros. Démosle toda gloria y honra al que la merece. Padre, toda gloria y toda honra es para ti. Toda alabanza y toda adoración son dadas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Espíritu Santo, y glorificamos de que tú estás en nosotros. Amado hermano, si alguno aún no ha sido o ha recibido al Señor, yo quiero que en esta noche tú ores y le clames a Él, y que seas sincero delante de Él. Yo no te voy a hacer repetir ningunas palabras, porque este es un trato entre tú y Dios. Este es un trato entre el Creador y tú. Soy verdadero hijo de Dios, ¿o no? Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.